Hemos decidido mover las clases para beneficio de ustedes. Hoy nos tocaría hablar de genética bacteriana, pero hemos preferido más bien modificar el orden de las clases. No nos estamos comiendo ninguna, porque nos tocaba miércoles y viernes hablar de metabolismo. Pero hemos visto de que es más práctico que primero veamos metabolismo y después ya se pueda ver la parte de genética, porque esa es ya la entrada al mundo posteriormente de la resistencia a los antibióticos, ya vienen ligados de la mano. Y obviamente es por ello de que ahora hemos pensado que es mejor, en todo caso, adelantar metabolismo y poner genética para el día viernes. Y así estamos listos para la parte de antibióticos y sobre todo la parte de resistencia a los mismos. Por ello es de que hoy y el miércoles vamos a revisar lo que pasa con el metabolismo de las bacterias. Y de hecho, la imagen que ustedes están viendo allí corresponde a la imagen de Roberts, el robot que se encuentra todavía operando en la superficie de Marte. Esta es una de las fotografías, de las muchas fotografías, millares de fotografías que ya ha mandado este robot. Y lógicamente lo que ustedes están viendo es un típico paisaje marciano, ¿verdad? Que probablemente, si no hubiese sido porque las condiciones se dieron y porque las bacterias pudieron trabajar con sus procesos metabólicos en nuestro planeta, el nuestro seguramente tendría una imagen muy similar a lo que estamos viendo en esta fotografía de Marte. Cada vez que ustedes vean este tipo de fotografías, este tipo de imágenes, fácilmente pueden concluir en que si nuestro planeta es totalmente diferente, es nada más por la actividad metabólica de las bacterias y posteriormente de lo que corresponde al dominio de Eucaria, cabe decir, de lo que comúnmente llamamos células superiores, ¿de acuerdo? Así que entonces ese es fundamentalmente el punto por el cual tendríamos que arrancar, si es que nos permite eso. No hay problema. Vamos a pulsar aquí. Por eso es de que esto se convierte en nuestra introducción a lo que es el metabolismo. No podemos poner solo como metabolismo, ¿verdad? Para, ojalá, quienes en el futuro se dediquen a la investigación científica y tomen el camino, por ejemplo, de la microbiología en el posgrado, descubrirán que el metabolismo abarca la mitad del programa de preparación, de capacitación en lo que es la microbiología, porque es un año y medio donde solamente se revisa conceptos de metabolismo, porque ni siquiera ya conceptos, sino hilando lo más fino posible, porque ahí está la explicación de todo lo que sucede con los microorganismos y por ende en nosotros. Muchos de los sistemas de metabolismo que hoy por hoy los conocemos en los humanos, se los debemos a los descubrimientos que se han hecho en las bacterias, ¿de acuerdo? Así que ese es un aspecto que para nosotros debe quedar claro. Ahora sí, ya está. Según esto debería funcionar, pero no nos hacemos problema. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que revisar con cuidado? En principio, vean ustedes, el hecho de que estamos básicamente refiriéndonos a un sistema de oxidaciones biológicas. Y aquí es donde necesito que retomen sus conocimientos de la química de secundaria y además puedan enlazar con la bioquímica que ahora ya ustedes están desarrollando en este curso, porque necesitamos agarrarnos de estos conceptos. Y es que básicamente tenemos nosotros que concluir en este caso en que la separación de los electrones a partir de una molécula normalmente nos va a deponer una situación interesante, porque sabemos que se pueden en este caso separar dos electrones y además dos iones de hidrógeno, a los cuales clásicamente les llamamos hidrogeniones,
como también les podemos llamar protones, ¿verdad? Esto que estamos empezando por separado, pero hasta el día miércoles, cuando estemos acabando la charla del día miércoles, vamos a ensamblar todos los pedazos y se van a dar cuenta ustedes que esto del metabolismo había sido fundamental para explicar qué es lo que pasa en el mundo, no solamente, repito, de las bacterias, sino en el mundo de las células vivientes. Y obviamente esto supone que químicamente hablando, estamos otra vez sobre esas famosas y clásicas reacciones que permiten lograr fenómenos de reducción como también de oxidación, ¿verdad? Recuerdan ustedes que cada vez que les hablaban de reducción les estaban indicando que básicamente es cuando un compuesto químico, fuera el que fuere, recibe electrones, ¿verdad? En tanto que hablamos de oxidación, cuando estos compuestos más bien ceden electrones, ¿de acuerdo? Y bien saben ustedes que respetando las leyes de la termodinámica, donde la primera ley es fundamental, la ley de la conservación de la energía, donde hemos aprendido que la energía no se va a crear ni a destruir, ¿verdad? Simplemente se va a transformar. Y esto lo va a hacer siguiendo patrones químicos y desde ya también patrones físicos. Por lo tanto, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Tenemos que aplicar la termodinámica. Y cuando aplicamos todo este conjunto de conocimientos, rápidamente entramos en lo que es para nosotros importante, cuál es el poder definir las causas para luego poder interpretar los efectos. Siempre lo he manifestado y no voy a dejar de hacerlo. De la puerta del aula para afuera viven las hadas, los demonios, los gnomos, los duendes y todo lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? De la puerta del aula para adentro solamente coexisten causas y efectos, ¿de acuerdo? Afuera nos pueden imponer ideas, adentro las discutimos y lo que hemos dicho, recuerdan que puede ser verdad hoy día, mañana fácilmente se puede convertir en una verdad a medias o incluso perder su rango de verdad como tal. ¿Listo? Porque es obvio que vamos construyendo, ya lo hemos dicho, paso a paso aquello que nos interesa dentro de la ciencia. Por eso es que nos tenemos que sujetar de todo esto que sabemos que está comprobado y a partir de ello podemos trabajar con más facilidad porque ya no entramos en un terreno deleznable o peligroso, sino que estamos pisando un terreno seguro porque sabemos que hay demasiadas leyes físicas y químicas que sustentan todo esto que estamos desarrollando. De hecho, sabemos que estas son reacciones que se mantienen desde el punto de vista acoplado, es decir, no hay solamente reacciones de oxidación, ¿verdad? Tenemos necesariamente que abordar el hecho de que son procesos de óxido-reducción. En tanto un compuesto se está reduciendo, otro se está oxidando. Y eso es lógico, ¿verdad? Si nosotros viéramos reacciones solamente de oxidación y de punto final, son reacciones que llegarían hasta el final y no podríamos después de ahí en adelante regresar o poder volver los sistemas a un sistema o a un estadio inicial. Y otra vez, la foto de Marte vuelve a entrar en la imagen, ¿sí o no? Significa que hemos llegado hasta el final y ya no hemos podido más adelante desarrollar otros caminos. Esto es lo que entonces a nosotros nos ayuda. Pero además un hecho fundamental, porque cada vez que nosotros estamos jugando con reacciones que pueden reducir y paralelamente están oxidando compuestos, sabemos que el fin es el de poder formar, de organizar nuestras baterías o pilas biológicas. El ATP, que es uno solo, ¿verdad? Dentro de lo que conocemos en baterías biológicas, es tremendamente importante. No es el único,
Sabemos que existen, por ejemplo, las baterías biológicas de la UDP, la uridindifosfato. Conocemos otras, incluso la propia acetilcoenzima A puede liberar energía, pero sin duda alguna, los compuestos altamente energéticos, sobre los cuales universalmente trabajan absolutamente todas las células que entran en el terreno de lo que llamamos biología, desde lo que corresponderían en este caso a los representantes de arquea, pasando por bacteria y terminando en eucaria, todas absolutamente utilizan fundamentalmente el adenosín trifosfato, ¿de acuerdo? Estas baterías de ATP nosotros las consideramos fundamentales. Y esto significa entonces, de la misma manera, que si yo debo trabajar y situarme de una manera más didáctica, tengo que asumir que el metabolismo posee dos fases, que, ojo, tampoco están separadas. Igual que los procesos de óxido-reducción que van simultáneamente, lo mismo sucede en este caso en el metabolismo. Es decir, las reacciones, tanto las catabólicas como las anabólicas, están superpuestas, discurren simultáneamente. Y esto obviamente nos permite entonces armar el edificio del metabolismo. Una vez más, solo por razones didácticas, las terminamos separando de la manera que ustedes están viendo. Y eso significa entonces que cada vez que hablamos de catabolismo, en realidad estamos yendo de sustancias complejas a sustancias más simples. Voy a partir desde una macromolécula, por ejemplo la glucosa, y voy a trabajar, en este caso nuestra bacteria va a trabajar con un conjunto de enzimas y obviamente siguiendo patrones de reacciones bioquímicas para llevarlas hasta las sustancias más simples, en las cuales la idea es de que se genere el ATP. Si estamos diciendo que ese es el fin fundamental de cualquier metabolismo, ¿verdad? La idea es entonces que todas las reacciones catabólicas, que generalmente pudieran hasta incluso verse involucradas con lo que significaría el desecho, el descarte de metabolitos ya utilizados o secundarios. Sin embargo, en este caso no solo es esto, sino que fundamentalmente es la capacidad de poder degradar, biodegradar macrocomplejos y llevarlos a sus componentes más pequeños, más primarios, ¿de acuerdo? Pero en todo ese camino la idea es poder generar ATP. Por lo tanto, las reacciones catabólicas son reacciones que permiten generar ATP. En tanto que las reacciones anabólicas más bien van al revés. A partir de precursores simples, de ladrillitos más simples, vamos a ir a crear nuevas moléculas y por lo tanto estas moléculas van a ir alcanzando el sistema macromolecular, con lo cual nosotros en realidad lo que estamos haciendo es sintetizar, construir, ¿verdad? Por eso también le llamamos procesos biosintéticos, ahí tienen ustedes en la lámina, pero además estos procesos biosintéticos serían imposibles si no utilizáramos baterías bioquímicas. Y en este caso las baterías, las pilas bioquímicas, una vez más están representadas por estos gastos de energía. Hay que gastar ATP, no me queda otra. Tengo que bajar desde el ATP hasta el ADP, no me queda otra que perder, en este caso átomos de fósforo, que a la vez me está mostrando que son esos ATPs que se han construido en la fase catabólica. ¿Se entendió? Así que para nosotros eso es el metabolismo en resumen, es el poder utilizar reacciones catabólicas que van simultáneamente a las reacciones anabólicas. Las catabólicas, van a degradar macromoléculas hasta sus compuestos más sencillos y desde ya, en todo este paso, van a trabajar organizando moléculas de ATP, fundamentalmente. En tanto que las anabólicas son rutas biosintéticas, me sirven para construir desde componentes muy sencillitos hasta componentes cada vez más complejos y macromoleculares. ¿Qué gasto allí? Energía. Necesito gastar energía, que es la misma que he venido ganando a través de las reacciones catabólicas.
catabólicas. ¿Se entendió? Perfecto. Próximo pasito. ¿Para qué? Todo esto finalmente, ¿para qué? Y aquí ustedes están viendo en esta lámina cómo nosotros podemos utilizar las reacciones metabólicas, por ejemplo, a partir de todo lo que significan ácidos grasos lípidos, de manera general, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a utilizar hidratos de carbono, por ejemplo, viniendo desde el almidón, bajando hasta la glucosa, o utilizando el camino de todo lo que es proteína en sus componentes más sencillos, los aminoácidos, que eso es algo que precisamente nos guardamos para la parte de genética, y a partir de estos componentes, ácidos grasos, el propio glicerol como tal, nosotros además vemos en los hidratos de carbono monosacáridos del tipo de la glucosa, componentes que son más primarios, más iniciales, y aminoácidos que son desde ya también los ladrillos primarios en la construcción de las proteínas a través de las rutas biosintéticas. Finalmente terminamos en lo que pueden ser los sistemas de respiración aeróbica, a partir de la cual finalmente vamos a ganar ATP. O sea que la respiración, por ahí partiremos, la respiración en cualquier célula biológica no es otra cosa que oxidar combustibles orgánicos, caso de la glucosa, tal cual estamos viendo, precisamente para la construcción de ATP, de adenosíntrifosfato. Ese es el objetivo de la respiración. Y para nosotros una bacteria está respirando cada vez que está cumpliendo sus ciclos biológicos y está llegando por la vía aeróbica, en este caso, todavía mucho mejor aún, a poder lograr compuestos altamente energéticos, oxidando desde ya componentes que son de tipo orgánico, estamos hablando de la glucosa. ¿Se entendió? Así que es un concepto completamente diferente al que pudiéramos asumir en relación a los macrobios, donde decimos que están respirando porque vemos esa capacidad de poder lograr sistemas de inspiración y expiración, ¿verdad? Y decimos, está respirando. No, las bacterias no tienen narices y obviamente nosotros no podemos ver ese tipo de respiración. Pero aún las células que conforman a esos macrobios, entre ellos nosotros, cuando respiran, están haciendo esto, ¿de acuerdo? Cada vez que están respirando nuestras células o la célula que puede, partiendo desde las bacterias, lo único que están haciendo es eso, oxidar compuestos orgánicos, en el caso de la glucosa, para poder lograr la formación de complejos que son altamente energéticos, y estamos hablando en ese caso del ATP. En realidad, si yo tuviera que pararme frente al edificio del metabolismo, tendría que asumir lo siguiente. Vean ustedes, para nosotros tenemos sistemas que nos van a permitir generar energía, ¿verdad? Pero estos sistemas energéticos tienen que sustentar, hemos dicho, todo aquello que es biosíntesis, construcción. Lógicamente, eso significa llegar, hemos indicado, las reacciones a procesos anabólicos. Pero por el otro lado también tenemos reacciones catabólicas. Y en las catabólicas estamos en procesos de degradación, ¿recuerdan? Ir de complejos macromoleculares en todo caso a las sustancias más simples, más sencillas. Pero esto lo vamos a hacer a través de diferentes rutas bioquímicas. Rutas que ustedes seguramente ya las han empezado a estudiar en bioquímica, particularmente lo que es la vía glicolítica o glucólisis, y por otra parte lo que es el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿verdad? Entonces, esto desde ya está sucediendo todo el tiempo en cualquiera de las células que ustedes vean. Pero además, gracias a estos procesos catabólicos, también estamos logrando beta-oxidaciones de ácidos grasos, estamos logrando fenómenos de fosforilación oxidativa, con la cual construimos mucho ATP, y cómo no, hasta culminar con lo que es el catabolismo, la biodegradación de proteínas, ¿de acuerdo? Si miramos de este lado, estamos usando moléculas orgánicas, como no, principalmente todo lo que es glúcido, proteínas, grasas y desde ya ácidos nucleicos. Eso es el metabolismo entonces. Para que tengan ustedes en una sola lámina
lo que en realidad está sucediendo. Gastamos energía, logramos con esto la biosíntesis y eso es anabolismo. Listo, con esto nosotros tenemos una serie de reacciones que son las de quimiosíntesis, las de fotosíntesis y que nos van a llevar desde ya a diferentes fases por las cuales las bacterias particularmente construyen paredes, membranas y otro tipo de componentes más. Pero si nosotros tenemos del otro lado la biodegradación, estamos en fases catabólicas y esas fases catabólicas lo que van a hacer es utilizar rutas de degradación, de biodegradación, ¿de acuerdo? A partir de macrocomplejos para llevarlos a sus componentes más simples, hemos indicado, con la producción fundamental de energía. Todo enfocado al mundo lógico, ¿verdad? Al mundo de las proteínas, al mundo de los azúcares, al mundo de los ácidos grasos y al mundo finalmente de los ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Demos un pasito más. Así que los microbios utilizan energía, ¿cómo no? De hecho, hemos estudiado y hemos aprendido en los microbios cómo se puede manejar biológicamente la energía. Y por una parte vemos de que utilizan metabolitos focales. Cabe decir, si ustedes quieren verlo desde otra perspectiva, una especie de ladrillos iniciales, a partir de los cuales van a empezar a construir complejos cada vez mucho más grandes. Pero no solo ello, hay construcción de lo que son las famosas estructuras macromoleculares. O sea, que vamos a utilizar los ladrillitos iniciales que son los metabolitos focales y sobre esos, tal cual si fuese un juego de Mecano, las bacterias empiezan a construir compuestos cada vez más grandes, más complejos, hasta rematar en estas estructuras macromoleculares. No sé, el macromolecular es un azúcar, lo macromolecular está representado por un ácido graso, está representado por proteínas, y no se van a quedar aquí, todavía van a dar un paso más, finalmente, a lo que es la construcción de unidades supramoleculares. Cabe decir, paredes, y pared bacteriana que ya han estudiado, membranas celulares, van a construir sus ribosomas, van a construir sus sillares de DNA y RNA, van a construir flagelos, van a construir pili, es decir, para poder tener la estructura de la bacteria completa, necesariamente tiene que partir por todo esto. Pero no solamente van a trabajar en la ruta sintética, ¿verdad? Si solo utilizáramos las baterías de ATP, habría un momento en el cual las reacciones irían a un punto final, no podrían ser reversibles. Y en el mundo de las reacciones bioquímicas, casi todas las reacciones son reversibles. Es un ida y vuelta, ¿verdad? Para que esto se pueda producir necesitamos, hemos dicho, un proceso de reducción simultáneo. Y ese proceso de reducción simultáneo viene de la mano de lo que es, si se permite el término, la construcción de fuerza reductora. ¿Cuál es la molécula que permite lograr excelentes sistemas de reducción en el mundo de las bacterias? El NAD, el nicotín adenosin dinucleótido. Ese NAD, que lógicamente va a pasar a reducido, en ese momento lo que nos está en todo caso armando es la fuerza reductora suficiente como para poder equilibrar las reacciones de oxidación. ¿Se entiende? Perfecto. Damos un pasito más. Las bacterias se tienen que nutrir, es obvio. De hecho, a partir de la nutrición va a comenzar todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Tienen que utilizar diferentes componentes, diferentes metabolitos, y obviamente esto significa todo un juego interesante que vamos a ver en la próxima data. Les permite dotarse de movimiento. A esos flagelos que ustedes ya han visto en la clase teórica, para que estén dotados de movimiento, esto no sería posible si las bacterias no alcanzaran los sistemas metabólicos y a partir de ellos, lógicamente, el poder ver este efecto. Producción de calor, claro que sí, porque no se olviden que estamos trabajando termodinámicamente. Y la energía, sabemos que la última forma de degradación
de transformación de la energía es el calor, ¿verdad? Por lo tanto, exactamente lo mismo va a suceder en el mundo de las bacterias. La electricidad, las bacterias generan también electricidad. A nivel, y les han debido esto ya enseñar, a nivel de la pared bacteriana, en la parte más externa de la pared tenemos cargas electronegativas. Sean bacterias gram positivas o sean bacterias gram negativas, exponen en la superficie de sus paredes cargas electronegativas, que además, gracias a ello, van a lograr el paso de los metabolitos, pero en diferentes sectores juegan incluso con cationes divalentes, del caso del calcio, del magnesio, que no van a neutralizar las cargas, pero van a disminuir esa electronegatividad para que metabolitos de carga negativa puedan pasar sin problemas, ¿de acuerdo? Así que la electricidad es otro fenómeno que también viene de la mano de todo esto que estamos hablando, e inclusive la bioluminiscencia. Hay conjuntos, hay clanes a los cuales les llamamos clones bacterianos, que tienen la capacidad de ser bioluminiscentes. Obviamente estos no tienen importancia médica, pero tienen una importancia gravitante en lo que corresponde al estudio de la naturaleza. Estas bacterias bioluminiscentes tienen la capacidad entonces de poder activar genéticamente las secuencias a partir de las cuales se va a producir el fenómeno de la bioluminiscencia. Y prácticamente le hemos dado la vuelta entera. ¿Por qué? Porque cuando ahora yo vuelvo a ver los metabolitos focales, aquí están. Vean ustedes, los metabolitos focales están representados por 4 metabolitos. Tenemos primero la glucosa 6-fosfato, es el primer metabolito. El segundo metabolito aquí está, es el fosfoenolpiruvato. El tercer metabolito focal es el alfa-cetoglutarato. Y el cuarto metabolito focal es el oxalacetato. Solamente para que ustedes puedan ver qué es lo que pasa con estos metabolitos, no es la intención de que entremos a mirar, antes lo hacíamos en años pasados, pero que ahora hemos visto de que eso no tiene mayor importancia para ustedes que se están formando como médicos generales, ¿verdad? Una vez más, quienes decidan acompañarnos en la especialidad más tarde será diferente. Pero vean ustedes cómo sobre la glucosa 6-fosfato, las bacterias tienen la capacidad de poder estructurar componentes cada vez más complejos hasta llegar, por ejemplo, a determinados aminoácidos. Y esto lo vamos a ver integrado el día miércoles, ¿de acuerdo? Cuando entremos a ver las últimas láminas, vamos a ver cómo se integra todo esto y cómo los metabolitos focales terminan conformando estas estructuras que para nosotros son claras, estructuras macromoleculares. Lo mismo nos pasa con el fosfoenolpiruvato, fíjense, una vez de que se producen las rutas de interconversión, tenemos la formación de diferentes aminoácidos e hidratos de carbono, cosa que nos pasa también con el alfa-cetoglutarato y finalmente con el oxalacetato. Pero hay algo que sí tenemos que saber, porque si lo ponemos de esta manera, parecería que las bacterias van a un mall y compran estos metabolitos, ¿verdad? Y una vez que los reciben, recién pueden sobre estos construir. Y no es así. En realidad, lo que van a hacer las bacterias es que a partir de los complejos macromoleculares y por rutas catabólicas, una vez que van interconvirtiendo, como vamos a ir viendo, a través de los sucesivos pasos, van a ir apareciendo estos metabolitos focales. Son puntos críticos en determinadas rutas, a partir de las cuales luego las propias bacterias empiezan las rutas biosintéticas. Por eso decíamos es que están combinadas. Y si nuestras bacterias primero tienen que obviamente llegar a los fenómenos de nutrición para poder explicar todo lo que va a pasar más adelante con esos metabolitos focales, pues obviamente entonces no nos queda otra que revisar esta tabla. Si nosotros vemos con cuidado esta tabla, acá tenemos las posibilidades bajo las cuales podríamos agrupar a todo lo viviente. Tenemos unidades biológicas que son fotoautotróficas, fotoheterotróficas,
quimioautotróficas y finalmente quimioheterotróficas. Pero para que se pueda producir todo el juego de la nutrición, necesitamos fuentes de energía y fuentes de carbono, ¿verdad? Sin ello no podemos hacer absolutamente nada. Vean ustedes que en todo lo que es fotoautótrofo y fotoheterótrofo, la energía está dada por la luz solar. Ahí está la energía solar, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la luz se convierte en el elemento clave para poder dotar esta fuente de energía. Pero hemos dicho que necesitamos fuentes de carbono, perfecto. Si son fotoautotróficas, las fuentes de carbono estarán representadas no solo por lo que están viendo ahí, hay otros componentes y otros compuestos también, pero de lejos este es el más importante. Estamos hablando desde ya del dióxido de carbono, ¿verdad? Del CO2. Si yo tuviera que cortar aquí esta charla y me quedara solo con esto, ¿qué pensarían ustedes cuando ven esto? Al margen de las cianobacterias, ¿a quiénes más nos estamos refiriendo? Correcto, a los vegetales, ¿verdad? El vegetal que usted mire va a utilizar la luz solar como fuente energética y como fuente de carbono va a utilizar el CO2. Y con ello, dentro de sus rutas, ahora ya podemos empezar a utilizar los términos, dentro de sus rutas biosintéticas, o sea, anabólicas, van a construir glucosa y van a liberar oxígeno, ¿sí o no? Así que entonces, ahí están anotadas todas las que representen o estén representadas por los vegetales en general. En el mundo microbiano, por las cianobacterias, que hemos indicado que son básicamente las arqueas, ¿verdad? Llamaríamos los elementos más primitivos del mundo vegetal y del mundo biológico en general. A partir de estos habríamos evolucionado a todo lo que hemos visto. Y de hecho decíamos que ahora en el sistema de Carl Dece, cada vez que hablamos de los superdominios, el dominio arquea es un dominio tremendamente importante. Seguramente en Marte están las cianobacterias, altamente probable. Pero probablemente también allí no terminaron de cerrar el circuito en lo que correspondería a carbono, en lo que correspondería a nitrógeno, y es por ello que Marte es lo que es ahora, cosa que una vez más no sucedió en nuestro planeta. ¿Listo? Si nosotros vemos a las fotoheterotróficas, están utilizando igual la luz solar como fuente de energía, pero ahora sí necesitan fuentes orgánicas para poder obtener el carbono. Y aquí, lógicamente, tenemos ya también a las bacterias. Están las bacterias púrpuras o purpúreas y también a las bacterias verdes en general. Son una subcategoría, no son vegetales, son una subcategoría dentro de lo que corresponden a las arqueas. Claramente nos damos cuenta entonces el por qué planteábamos en la clase donde abordábamos el origen de los microorganismos, que los primeros microorganismos obviamente han sido fotoautotróficos, ¿verdad? Han utilizado el CO2, hemos dicho, por entonces de una atmósfera planetaria que no tenía oxígeno, solo tenía anhídrido carbónico, vapores por ahí de amoníaco, hidrógeno, y ya, ¿verdad? No había prácticamente nada más, que es lo que ahora encontramos en cualquier otro planeta, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, las primeras formas de vida y que han debutado con seguridad han sido fotoautotróficas. En la medida que la evolución química se ha ido planteando, ha ido predisponiendo a la evolución biológica, y es por ello que luego podemos abordar lo que significan las quimioautotróficas. Estas quimioautotróficas necesitan también fuentes de energía, solo que en el caso de estas son inorgánicas, son fuentes inorgánicas. Por ejemplo, el hidrógeno, por ejemplo, el amoníaco, ahí le tienen ustedes, o nitritos, ¿verdad? Entre estos básicamente el óxido nítrico, como también el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Cualquiera de estos va a actuar básicamente como fuente energética. Y para la fuente de carbono volvemos al anhídrido carbónico. Altamente probable entonces que estas primeras formas de vida han evolucionado a estas y posteriormente se han podido diversificar todavía dentro de las de corte inorgánico.
Finalmente llegamos a las quimioheterotróficas. Estas quimioheterotróficas necesitan fuentes de energía orgánicas. Ya las vamos a revisar con calma, particularmente las que provienen de fuentes o de ciclos biosintéticos y de ciclos catabólicos, donde está el ATP, ¿cierto? Pero por otra parte necesitan fuente de carbono, y la fuente de carbono tiene que ser orgánica. ¿De dónde viene esta fuente de carbono en este caso? A partir de esto, la construcción de glucosa por parte de las fototróficas. Lógicamente ahora ya tienen estas formas, componentes orgánicos, a partir de los cuales utilizar el carbono. ¿Quiénes están aquí? Las eubacterias en general. Pero si fuéramos más justos, no solo estarían las eubacterias, también estaría eucario, todos nosotros, ¿cierto? Porque en nosotros pasa exactamente lo mismo. ¿Listo? Muy bien. Si es que ya hemos pasado la puerta de la nutrición de las bacterias, ya sé entonces que en todo caso vamos a trabajar con quimioheterotróficas, ¿verdad? Porque todo lo que sea de carácter foto no tiene importancia clínica, obvio, ¿verdad? Y todo lo que vaya a ser quimio también autotrófico no tiene importancia clínica. Son finalmente unidades biológicas que las encontramos en la naturaleza. Gracias a ellas tenemos el planeta que tenemos, pero no causan enfermedades, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora y por ahora. ¿Listo? Esto es como ese programa deportivo donde el señor Pereira dice, y eso es todo, por ahora. Igual, por ahora hasta ahí se queda el fenómeno. En cambio, las quimioheterotróficas, donde además estamos nosotros, ahí sí se localizan aquellas bacterias a las cuales ustedes tienen que conocerlas y con las cuales van a trabajar el resto de sus vidas. Ahí está Salmonella typhi de la fiebre tifoidea, ahí está Neisseria gonorrhoeae de la gonorrea, ahí está Treponema pallidum de la sífilis, ahí está el Mycobacterium tuberculosis de la tuberculosis y así sucesivamente. Todos estamos en el paquete quimioheterotrófico, ¿de acuerdo? Ya que nos hemos entrado hasta el paquete quimioheterotrófico, ahora sí, necesito generar energía. Hemos dicho que es el fin del metabolismo. Y eso hemos visto que se viene de la mano de lo que son las rutas catabólicas. Por eso es de que necesito entrar a mirar lo que pasa con el metabolismo de los hidratos de carbono. Esto es tremendamente importante, ¿verdad? Porque a partir de lo que utilicen las bacterias y cómo lo vayan a utilizar, vamos a ver que se genera todo lo que de aquí en adelante correspondería, primero que al metabolismo y segundo a la forma por la cual van a justificar su existencia estas bacterias. Para ello, para poder catabolizar, degradar desde componentes más grandes, más complejos, hasta los más sencillos, generando ATP, tenemos tres vías fundamentales. Tenemos la vía de Embden-Meyerhof-Parnas, también conocidísima por ustedes como la vía glicolítica o glucolítica, ¿de acuerdo? Esta es la vía que no solo se cumple en las bacterias, se cumple básicamente en cualquier célula que esté en eucaria y se cumple también desde ya en el mundo de las eubacterias. En todas. De hecho, nosotros hemos heredado esta vía a partir de nuestro pasado bacteriano. No es la única, porque además tenemos otras dos vías catabólicas para los hidratos de carbono. Y ahí está la vía de las pentosas fosfato, que es una especie de shunt, o si ustedes quieren, de cortocircuito a la vía de Embden-Meyerhof-Parnas. No es tan compleja como la Embden-Meyerhof, aunque en algunos pasos más adelante parecería que sí, y que les permite hacer lo mismo a las bacterias. Van a llegar a los mismos componentes a partir de los cuales se fabrica energía. Y obviamente los componentes más sencillos luego serán utilizados otra vez para la biosíntesis, ¿verdad? Y finalmente la vía de Ebner-Dudorov. Esta es una vía interesante, porque solamente se la ha podido detectar en las bacterias, en tanto que estas dos están también en nuestras células. En cambio, las vías de Ebner-Dudorov solamente se ha detectado en bacterias, y no en todas, sino fundamentalmente en lo que corresponde a bacterias aeróbicas.
hay un paquete de bacterias aeróbicas que sí utilizan exclusivamente la vía de Ehnert. Resumen, volvemos la película para atrás. O sea que dentro de las fases catabólicas que estamos empezando a revisar, tengo que comenzar por los hidratos de carbono, y si miro los hidratos de carbono, entonces observo que si en el modelo bacteria se presenta este fenómeno tal cual lo hemos descrito hasta aquí, por lo tanto tendríamos 3 vías para que puedan lograr fenómenos catabólicos sobre hidratos de carbono. La primera es la Embden-Meyerhof-Parnasse o vía glicolítica, que también la manejamos nosotros en nuestras células. Por otra parte tenemos la vía de las pentosa-fosfatos o hexosas monofosfato, así también le van a encontrar en algunos libros, o la vía también de Wirth-Dickens, así también le llaman, que es una vía que también desde ya la encontramos en bacterias, como también la podemos encontrar en algunas células nuestras, particularmente en algunas fibras musculares. Y por otra parte tenemos la vía de Ehnert-Dudorow, que es una vía muy exclusiva de los procariotas y en todo caso está más en la mano de las bacterias aeróbicas. No todas, pero un buen grupo de aeróbicas utilizan la vía de Ehnert-Dudorow. ¿Listo? Ahora que yo ya veo cómo viene todo esto de los hidratos de carbono, ya puedo añadir el hecho de que las 3 vías van a convertir la glucosa hasta el gliceraldehído 3-fosfato. Esa es la idea. Y desde ya, además, van a generar fosfatos, ¿no es cierto? Esa es la idea. Tienen que llegar hasta el gliceraldehído 3-fosfato y van a lograr de esa manera convertir las unidades de ADP en ATP. Pero no solo esto, sino que el gliceraldehído 3-fosfato va a llegar hasta piruvato siguiendo la misma reacción en las 3 vías. Por eso decíamos son solo cortocircuitos. De hecho, la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato hasta llegar al piruvato se acompaña, hemos dicho, por la generación de ATP. Y esto generalmente va a ser por fosforilación a nivel del sustrato. Hasta aquí uno escucha esto y dice, uy, está leyendo su lámina, está haciendo karaoke. No me gusta hacer karaoke, ¿de acuerdo? Pero esto que estamos leyendo así, van a ver cómo cuando veamos las vías se aclara completamente. Compromiso. Damos próximo paso. Ya aquí está. Veremos ahora por este lado. Hemos dicho que utilizamos compuestos orgánicos, ¿recuerdan? Para los componentes que tienen carbono. Por lo tanto, utilizamos glucosa. ¿Se dan cuenta que no haya glucosa? No podríamos hacer nada, ni las bacterias ni nosotros. Gracias a los procesos fotosintéticos de las bacterias fototróficas, lograron glucosa. Y las quimioheterotróficas, entre ellas nosotros, pudimos utilizar esa glucosa. Si esto no se daba de esa manera, no hubiera pasado absolutamente nada. Otra vez, Marte, ¿no es cierto? Y aquí está la glucosa entonces. Esta glucosa que por la ruta glicolítica todavía no se asuste, porque la vamos a ver la vía glicolítica en todo lo que significa esa vía. Por la vía glicolítica nos va a llegar a formar aquello que venimos hablando desde hace rato, el ácido pirúvico o piruvato, ¿cierto? Toda vía glicolítica comienza en glucosa y termina en piruvato, siempre, ¿de acuerdo? Entonces llegamos hasta el piruvato. Las bacterias pueden utilizar al piruvato de 2 maneras. Pueden utilizar las rutas anaeróbicas y pueden utilizar las rutas aeróbicas. Y ahora me detengo otra vez. ¿Por qué? Porque en realidad lo aeróbico no resulta difícil de explicar. Porque uno diría aeróbico es que necesitan aire para vivir. Está bien, pero esa es una explicación para colegio, ¿verdad? Para nosotros ya es aquella unidad biológica, en este caso aquella bacteria, que va a utilizar al oxígeno como último aceptor de hidrogeniones. De hecho, vamos a ver esto en una lámina. Va a utilizar al oxígeno como último aceptor de hidrogeniones. Hasta ahí tampoco hay problema, porque nos dicen oxígeno que tiene el aire, oxígeno al margen de otros gases, ¿verdad? Por lo tanto, no hay mucho problema.
Pero métanse a la máquina del tiempo y vamos a 1870, 1875, donde hasta entonces los experimentos previos, del 1600 y del 1700 sobre todo, habían demostrado que si poníamos un ratoncito y le poníamos una campana de vidrio, inexorablemente se moría. Si a un ser humano lo privamos de aire, se va a morir, ¿verdad? Entonces, que alguien entre a esta sala y nos diga, y desde ya se hablaba de respiración siempre aeróbica, pero que entre alguien a esta sala y nos diga, no solo hay aeróbicos, también hay anaeróbicos. ¿Cómo? O sea que hay células que no respiran oxígeno, exacto. Ha debido ser una locura, ¿verdad? Y don Luis Pasteur, que lo han estudiado en la primera clase, es el que dio ese anuncio. En la Academia de Ciencias de Francia en 1870, 1880, entró y les dijo, cuando estaban hablando de respiración y aeróbica, les dijo, momento, también hay la anaeróbica, porque él inventó el término anaerobiosis. Todos lo habrán mirado y habrán pensado que se fue a tomar 2 vinos antes de ir a esa reunión. Y le dijeron, pero ¿cómo, don Luis? ¿Cómo pueden haber células anaeróbicas? Pero claro que hay células anaeróbicas que no utilizan al oxígeno en sus procesos metabólicos. Ellos no conocían tan finamente como ahora ya lo conocemos, ¿verdad? Pero se acercaron muchísimo a lo que en realidad pasaba. Porque sí, hay células anaeróbicas o que respiran anaeróbicamente, lo que supone que van a utilizar como último aceptor de hidrogeniones ya no al oxígeno molecular libre, sino que van a utilizar cualquier compuesto, carbonatos, sulfatos, nitratos, y ya está, ¿de acuerdo? De hecho, cuando don Luis Pasteur planteó esto, él lo planteó, ¿por qué? Porque en realidad él se estaba terminando de armar como uno de los creadores de la microbiología moderna a través del descubrimiento de la fermentación. Hasta ese momento en las universidades se enseñaba, y los químicos más renombrados enseñaban, que la fermentación se producía por un fermentum, que era un aire raro que le entraba a los compuestos y que modificaba su composición y sus condiciones, otorgándole la capacidad de convertirse en alcohol o a veces en productos acidificados. Y les decía, pero ¿y cuál la causa? El fermento. ¿Y qué es eso? Una cosa que está en el aire, como la chorífula, que se puede meter y hace eso. Nada más. En cambio fue don Luis Pasteur el que descubrió que no había tal fermento, que no había tal condición etérea rara, ni mucho menos, sino que había microbios detrás de la fermentación. Y que cada vez que componentes azucarados eran, entre comillas, contaminados por diferentes levaduras o bacterias, inexorablemente se producía, por ejemplo, alcohol. ¿Y ustedes cuántas veces habrán fabricado alcohol sin darse cuenta? Cuando han hecho un jugo de papaya, jugo de naranja, y han puesto en el frasco, ya le han cerrado la tapa al frasco y le han dejado en condiciones al ambiente. Si es que han destapado, porque usualmente salta la tapa por la producción de gas, cuando han vaciado ya no era, ¿verdad?, un compuesto azucarado, más bien se había convertido en un compuesto alcoholizado. Se produce alcohol, etanol. La cerveza es un producto de fermentación. El vino es un producto de fermentación. La champaña es un producto de fermentación. La chicha es un producto de fermentación. ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, es ahí donde recién se les abrió la cabeza a todas esas personas y dijeron, caramba, con razón en las enfermedades que vemos, por ejemplo, en los casos de clostridiosis, en otras palabras, de gangrena, que ellos llamaban gangrena gaseosa, aparece gas entre los músculos y cortamos y sale un olor hediondísimo y sale gas. Con razón, ¿sí? Sí, les digo, eso es lo que está pasando. Por lo tanto, entonces se pueden dar procesos de fermentación con la producción de alcohol, etanol. También, bajo condiciones anaeróbicas, se pueden dar compuestos acidificados. Por ejemplo, el ácido láctico.
O sea que el yogur el yogur que comemos es gracias a esto. Claro, son bacterias fermentadoras de ácido láctico. Son lactobacillus o son algunos estreptococos que tienen la capacidad precisamente de poder utilizar estas reacciones, vean, para llegar hasta la formación de ácido láctico. Es la base del yogur. ¿De acuerdo? Así que entonces ese concepto de anaerobiosis tuvo necesariamente que ingresar, porque no había sido algo raro, ni que se debía a que un grupo había maldecido al vino, no, era normal y natural. Y la otra es de que entonces, si aceptamos ello, existen unidades biológicas que respiran en condiciones aeróbicas, y por lo tanto van a llegar desde el piruvato hasta la acetilcoenzima A. Y a partir de la acetilcoenzima A van a mandar ese componente, ese compuesto, a un excelentísimo ciclo conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, porque el doctor Edwin Krebs fue el primero que trabajó todo el ciclo y encontró los intermediarios. ¿De acuerdo? Y obviamente a partir de ello, porque sabemos el proceso de respiración como tal. ¿Se entendió? Listo. Si se ha entendido esto, entonces lo que viene a de ser muy fácil, porque el miércoles cuando volvamos ya vamos a ver en los ciclos cómo suceden estos fenómenos y vamos a poder entender mejor lo que había sido aeróbico y lo que había sido anaeróbico. Así que dejaremos a Pasteur todavía elucubrando más cosas y el miércoles nos vemos.